Hola, hola, navegadores del ciberespacio. El día de hoy entrevistaré a un verdadero navegador, Cristóbal Colón, un personaje muy importante para la historia de la humanidad y que, a mi modo de ver, la historia ha sido un poco injusta con él, al menos en el último tiempo, con los prejuicios y juicios morales de nuestra época, que pese a existir mucha información, tiende a mal informarse. Este personaje fue el primero en liderar una expedición que cruzó el Océano Atlántico y llegó a tierras americanas. No falta el que diga, los vikingos llegaron primero, pero lo cierto es que los vikingos fueron avanzando de isla en isla, lo cual no le quito mérito, son tremendos navegantes, pero el viaje de Colón fue un salto de fe, fue un salto hacia lo inexplorado, lo que se creía imposible. Sin más que decir, con ustedes, don Cristóbal Colón. Muy ilustre, señor. Es para mí honra grande hallarme en esta conversación. Soy Cristóbal Colón, natural de Génova, almirante de la mar Océana, por merced de sus altezas los reyes católicos. Muchos me conocen por haber navegado hacia Occidente, más allá de las rutas acostumbradas, siguiendo lo que yo tenía por firme convicción, que Dios nuestro Señor había puesto en mi corazón el deseo de hallar nuevas tierras y abrir caminos para la cristiandad y para Castilla. No fue empresa ligera, ni segura, ni exenta de dudas, mas con la ayuda divina y la confianza de los reyes, crucé el océano y llegué a tierras que en Europa eran desconocidas. Y así comenzó todo cuanto después aconteció. Decid, señor historiaman, ¿qué deseáis saber de mí? Que responderé según mi leal saber y entender. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó a realizar tan peligrosa y gran travesía? Dicen por ahí que tenías información de la existencia de estas tierras al oeste. ¿Es cierto eso? Señor historiaman, permitidme hablar con claridad, según lo que en mi tiempo era tenido por cierto. Mi mayor motivación fue siempre servir a Dios y a sus altezas, y hallar una ruta más breve hacia las Indias, donde abundan las riquezas y las gentes que aún no conocen la verdadera fe. Yo estaba persuadido de que navegando hacia Occidente se podía llegar a Oriente, pues la tierra, según mis estudios, era más pequeña de lo que muchos creían. En cuanto a esos rumores de que yo poseía información secreta sobre tierras al oeste, debo deciros que no es así. No había mapas que mostraran estas tierras, ni testimonios firmes que las describieran. Había, sí, relatos vagos, historias de marineros que hablaban de islas perdidas, de maderos labrados que llegaban flotando desde Poniente, de aves que no podían volar tan lejos sin tierra cercana. Mas todo ello eran señales inciertas, no pruebas. Lo que yo tenía era convicción, fruto de mis lecturas, mis cálculos y mi fe. Creía que Dios había dispuesto que yo emprendiese esta empresa, y que si Él ponía ese deseo en mi corazón, no podía ser en vano. Así pues, no fue un secreto revelado, sino mi certeza interior y el deseo de gloria para Castilla y para nuestro Señor lo que me llevó a cruzar el océano. Bueno, tengo entendido que en tu proyecto acudiste a otras coronas previamente y te lo rechazaron. ¿Por qué crees que los reyes católicos sí creyeron en ti? Es cierto que antes de llegar a Castilla presenté mi proyecto en otras cortes. En Portugal, por ejemplo, no quisieron dar crédito a mis cálculos, pues sus cosmógrafos tenían por imposible navegar tan lejos hacia Occidente. Y en otras tierras, o no hallé oídos atentos, o no hubo voluntad de emprender empresa tan arriesgada. Mas los reyes católicos, ellos eran distintos. Sus altezas estaban en un momento de gran ambición y determinación. Habían casi concluido la guerra contra el reino de Granada y buscaban nuevas vías para engrandecer sus reinos, aumentar el comercio y llevar la fe cristiana más allá de las fronteras conocidas. Castilla en especial deseaba rutas propias hacia las riquezas de Oriente, sin depender de Portugal ni de las rutas por tierra, que eran largas y peligrosas. Creo que confiaron en mí por 3 razones. 1. Mi insistencia y convicción. Yo no era un marinero cualquiera. Me presenté ante ellos con estudios, mapas, cálculos y una fe inquebrantable en que la empresa era posible. Mi seguridad les mostró que no hablaba por capricho. 2. El momento político. Castilla buscaba una oportunidad para adelantarse a Portugal en la expansión marítima. Mi proyecto, aunque arriesgado,
ofrecía una posibilidad única. 3. La visión religiosa. Yo les aseguré que si llegábamos a las Indias por Occidente, podríamos convertir a muchos pueblos a la verdadera fe. Esto era para sus altezas un deber sagrado. Así pues, no fue solo mi persona, sino la conjunción de sus deseos y mis certezas lo que hizo que los reyes católicos me dieran su apoyo. Y por ello les estaré siempre agradecido. Ya todos más o menos sabemos lo que vino después, pero hay ciertas cosas sobre tu vida y tu pensamiento que hasta el día de hoy generan confusión. ¿En algún momento supiste que habías llegado a un continente nuevo? En vida mía jamás creí haber llegado a un continente nuevo. Para mí y para la mayor parte de los sabios de Castilla, aquellas tierras eran parte de las Indias, aunque más extensas y diversas de lo que imaginábamos. Yo estaba persuadido de que navegando hacia Occidente había alcanzado las regiones orientales del mundo, Zipango, Catay o tierras cercanas a ellas. Cuando hallé grandes ríos, montañas inmensas y pueblos innumerables, pensé que eran grandes islas o regiones desconocidas de Asia, no un mundo aparte. Incluso cuando algunos hombres doctos insinuaron que aquello podía ser algo distinto, yo mantuve mi convicción, que eran tierras del Gran Khan o próximas a él. Debéis entender que en mi siglo no existía la idea de un continente nuevo. El mundo, según los antiguos, estaba dividido en 3 partes: Europa, África y Asia. Y yo, siguiendo esa enseñanza, interpreté mis descubrimientos dentro de ese marco. Así pues, si hoy se dice que yo descubrí un continente, eso pertenece al saber de los tiempos futuros, no míos. Mas yo, Cristóbal Colón, morí creyendo que había llegado a las Indias por una ruta jamás antes navegada, no que hubiese hallado un cuarto continente. Hay otro tema que llama la atención, y es que después de haber logrado esta empresa, de alguna manera lograste todos tus objetivos, obtuviste títulos, tierras, riquezas, y sin embargo, se habla de que en tus últimos años estuviste en la cárcel, pobre y sin títulos. ¿Es cierto todo eso? ¿Qué fue lo que pasó? Vuestra pregunta toca una herida que aún, en mi memoria, duele como si fuera reciente. Es verdad que, tras mi primer viaje, sus altezas me otorgaron títulos grandes: almirante de la mar Océana, virrey y gobernador de las tierras descubiertas, y también me concedieron parte de las riquezas que allí se hallasen. Mas gobernar aquellas tierras nuevas no fue empresa sencilla. Eran gentes diversas, climas desconocidos, y muchos de los castellanos que me acompañaron buscaban oro inmediato, no trabajo ni obediencia. Con el tiempo, mis enemigos, que no eran pocos, enviaron a Castilla acusaciones contra mí: que gobernaba con dureza, que no sabía mantener el orden, que favorecía a unos y castigaba a otros. Algunas eran exageraciones, otras malentendidos propios de un territorio sin leyes claras ni caminos hechos. Sus altezas, deseando saber la verdad, enviaron a un comisario, quien llegó a la Española con autoridad para investigar. Mas en vez de oírme con justicia, tomó el mando de inmediato, me apresó y me envió a Castilla encadenado como si fuese un criminal. Yo que había servido a los reyes con toda mi alma. Cuando llegué a Castilla, sus altezas, al verme, ordenaron quitarme las cadenas y dijeron que no habían mandado que se me tratase así. Mas, aunque recuperé mi libertad, no me devolvieron mis cargos de gobernador. Siguieron confiando en mis viajes, pero no en mi gobierno. En cuanto a la pobreza, no quedé en mis últimos días en total miseria, mas sí muy lejos de las riquezas que se me prometieron. Muchos de mis derechos fueron discutidos, y pasé años reclamando lo que creía justo. Morí sin ver cumplidas todas las mercedes que se me habían otorgado. Así pues, señor historiamán, sí, fui preso, perdí mis cargos, y mis últimos años fueron de lucha y desengaño, no de gloria. Mas aún así, mantuve siempre la certeza de que Dios me había escogido para abrir aquel camino, aunque los hombres no siempre comprendieran mi obra. Siento mucho escuchar eso, don Cristóbal, pero eso que le pasó a usted será una constante en la historia de América y por muchos años. Pero por otro lado, habla bien de los reyes el haber querido que se respetara a los indígenas de los nuevos territorios, ¿o eso no fue así? Debéis saber que sus altezas, los reyes católicos, especialmente la reina doña Isabel, tenían sincero deseo de que los naturales de aquellas tierras
fuesen tratados como vasallos libres de la corona, no como esclavos. La reina, en particular, mostró siempre gran cuidado en que se les instruyese en la fe cristiana sin violencia. En muchas cartas y provisiones reales se ordenaba que no se les hiciese daño, que se les pagase por su trabajo y que se les tratase con justicia. Mas, la realidad en las tierras nuevas era muy distinta de lo que se mandaba desde Castilla. Permitidme explicaros. Las tierras eran nuevas, sin leyes claras, y muchos de los castellanos que llegaron buscaban oro rápido, no obediencia ni virtud. Algunos maltrataron a los naturales, otros los obligaron a trabajar sin medida. Hubo conflictos, rebeliones y castigos severos. Como gobernador, intenté mantener el orden según entendía, mas no siempre supe gobernar a tantos hombres ambiciosos ni evitar todos los abusos. Y por ello también fui acusado. Hay que considerar la distancia entre la ley y la práctica. Sus altezas mandaban una cosa, pero en las islas los hechos eran otros. La corona deseaba justicia, muchos hombres, en cambio, buscaban provecho. Así pues, señor historiaman, sí es cierto que los reyes católicos procuraron que los indígenas fueran respetados según la justicia de nuestro tiempo. Mas también es cierto que no siempre se cumplió y que en aquellas tierras nuevas hubo desorden, codicia y sufrimiento. Don Cristóbal, no sé cómo agradecerle esta entrevista que atraviesa las dimensiones del tiempo, pero sus respuestas nos permiten entender mejor su imagen e impacto en la historia de nuestro mundo. Señor historiaman, las gracias no me son debidas a mí, sino a vos, que habéis querido escuchar mis palabras sin juzgarlas con ojos de siglos venideros. No hay mayor honra para un hombre de mi tiempo que ver que su obra, con sus luces y sombras, sirve para instruir a otros y para que conozcan cómo pensábamos y obramos en aquellos días. Si mis respuestas ayudan a que se entienda que la historia no es cosa de héroes perfectos, ni de villanos absolutos, sino de hombres sujetos a su época, a sus creencias y a sus límites, entonces mi voz no habrá cruzado en vano este puente extraño entre los tiempos. Que Dios nuestro Señor guíe siempre vuestra labor, y que quienes os escuchen aprendan a mirar el pasado con entendimiento y no con ira.